El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el libro de los Romanos en el capítulo 8 y pasamos al verso 28. El apóstol Pablo se está encargando de explicarnos en este libro de Romanos una cantidad de cosas doctrinales, de aspectos doctrinales que vale la pena que los tengamos en cuenta. Y estaba yo pensando mientras leía el libro de los Romanos que se escribió exactamente para los judíos que vivían en Roma en su tiempo, para los judíos que viven hoy en Roma en su tiempo y en cualquier lugar del mundo, para todos aquellos romanos, para todos aquellos católicos romanos alrededor del mundo, para todos aquellos cristianos alrededor del mundo, para todas aquellas personas que tengan un corazón para Dios. Esta palabra ha sido escrita para nosotros en los diferentes lugares del mundo. No importa el lugar donde tú estés, esta palabra fue escrita precisamente para ti. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, una persona que ha entendido lo que significa tener un encuentro con Cristo Jesús y a partir de ese momento vivir de tal manera que tenga la convicción que su vida lo refleja, lo representa los valores, los principios y la palabra de Dios, escuche esto que está diciendo el apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Este versículo es extraordinario porque nos lleva a nosotros a pensar que realmente toda circunstancia, por adversa, por difícil, por dolorosa, por incomprensible que sea, Dios tiene en su poder, en su presencia, en su capacidad, en su dominio y autoridad, el hacer que estas cosas se conviertan para nuestro bien. Que nosotros, con el correr del tiempo, podamos entender la razón por la cual Dios permitió en su voluntad que sucedieran ciertos episodios y circunstancias en la vida de nosotros. Porque sabemos, dice la versión Reina Valera, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en esta versión que he venido compartiendo con ustedes, que se llama La Palabra de Dios para Todos, nos dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito, y ellos han escuchado esa palabra. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Mire la eternidad de Dios, mire la ciencia de Dios, mire el conocimiento de Dios. Antes de que existieran todas las cosas, existieran todas las personas, existieran las generaciones humanas en el mundo, ya Dios nos conocía. El Señor sorprende al profeta Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, tú lo puedes leer, cuando Dios lo llama porque lo quiere enviar a llevar esa palabra profética, y Jeremías busca excusas por todos los lados. Y hay una declaración interesante porque le dice: antes de que existieras, te conocí. ¿Y dónde estamos nosotros antes de existir? Esta es una buena pregunta, no solamente de tipo teológico, sino filosófica también. ¿Dónde estabas tú antes de que existieras? ¿Dónde estabas? Y la respuesta es: estabas en la mente de Dios, porque tú eres un propósito, un proyecto, una misión y un pensamiento de Dios. Y por lo tanto existes porque Dios primero pensó en ti y tenía planes y propósitos contigo. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Esto no es, vamos a ver, esto no es un asunto entonces para entenderlo como que hubo un error allá en el huerto del Edén, entonces Adán y Eva tomaron decisiones equivocadas y ahora Dios está en apuros y no sabe qué hacer. Pues lo que está tratando de entender aquí Pablo es que Dios conocía perfectamente la película antes de echarla a rodar. Por supuesto que los cineastas y estos personajes que trabajan todos estos temas
para poder grabar y hacer todo lo que nosotros vemos y después nos sentamos allá frente a la pantalla para verla. Estos señores la tuvieron que haber concebido primero en su mente, haber escrito un libreto, luego empezar a desarrollarlo y finalmente cuando estaban seguros de lo que querían, entonces empezaron la grabación. Pues en esta película de existencia del ser humano, la existencia del mundo y todo aquello que Dios ha querido traer y revelar, Él lo tenía perfectamente diseñado y lo conocía. Dios decidió que serían como su Hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Maravillosa la palabra porque nos está llevando a entender entonces de qué manera Dios tomó esta decisión y Dios lo hizo y lo decidió, que serían como su Hijo. Y está hablando de su Hijo primogénito, está hablando de Jesucristo, está hablando del Hijo de Dios. Entonces se considera a Jesús el segundo Adán, porque el primer Adán, que es humano, 100% humano, allá en el huerto del Edén, toma una decisión desafortunada y decide voluntariamente apartarse del plan y propósito de Dios. Pero el segundo Adán, que es su Hijo, que es Cristo Jesús, viene ahora para traer la esperanza de salvación a las generaciones, a los hombres, a los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios el Padre con cada uno de nosotros? Pues aquí lo está declarando. Dios decidió que serían como su Hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Porque una vez que nosotros nos identificamos con nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús, cuando logramos entender ese plan y ese propósito de Dios, entonces nos hacemos semejantes a su Hijo, o sea, Cristo, porque llegamos a ser hermanos de Cristo, llegamos a ser hijos adoptados por Dios y estamos ahí con el derecho que tienen todos aquellos que han sido adoptados, han sido recogidos en la familia, los han tomado y a partir de ese momento quienes han practicado el tema de la adopción de niños y de hijos, pues saben perfectamente que una vez que se legaliza esa relación, aunque no son hijos biológicos y no tienen nada que ver con sangre, ellos a partir de ese momento que son adoptados por sus padres, reciben la calidad de hijos y inmediatamente entran a formar parte, si hay hijos naturales y biológicos de esa pareja, entran a ser hermanos también de los hijos que tenga la pareja. Así que ya no hay distinción, porque ahora todos los privilegios, ahora en adelante llevarán también el apellido, pertenecerán a la misma familia, a la misma casa, tendrán exactamente los mismos derechos, tendrán también derecho a la herencia, tendrán igual de condición. Y esa figura humana nos revela a nosotros y nos muestra de alguna manera cómo poder entender la divina, lo que Dios estaba diciendo, que Dios decidió que serían como su Hijo. Por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Y qué maravilloso, porque Él les está diciendo eso a los judíos allá en Roma. Ustedes que primero conocieron el judaísmo, ustedes que primero estuvieron practicando la ley, ustedes que fueron practicantes del primer pacto, quiero que entiendan ahora que el Señor los está llevando a que ustedes entiendan el plan y el propósito a través de ese hermano mayor llamado Cristo, porque ese plan de redención ahora abre una posibilidad inmensa, no solamente a los judíos, sino a la gente de todas las razas en todos los lugares del mundo. Por eso fue muy estratégica la fiesta de Pentecostés. Por eso fue muy estratégica la venida del Espíritu Santo. Por eso ese primer sermón tan poderoso que da el apóstol Pedro, que se convierte en más de 3,000. Porque a partir de ese momento el reino de Dios se abre, las puertas del reino se abren. Recuerde que los reinos tienen que ver con territorios, tienen que ver con leyes, tienen que ver con rey, tienen que ver con una cantidad de cosas, de sirvientes y personas que están al servicio, de unas leyes que están al servicio. Pues el reino de Dios viene y se posiciona aquí sobre la tierra y se manifiesta a través de la obra de Cristo Jesús. Y cuando Él le enseña a sus discípulos a través de la oración diciendo que ustedes van a orar diciendo que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí también en la tierra. Es decir, el reino de Dios procede del reino de los cielos, llega aquí, se establece en la tierra en Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, ahora todos nosotros, los nacidos en la tierra, con un corazón para entender este plan, este propósito, sabemos que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y al entender esto y entrar en el reino de Dios, entonces somos herederos de sus bendiciones. Bueno, vamos a orar en el día de hoy. Espero que esta reflexión nos motive a cada uno de nosotros a entender que no son temas religiosos,
sino que son temas de vivencia, de vida, de espiritualidad, de teología, de reflexión de la palabra, para que cambie nuestra manera de pensar. Señor, gracias por esta palabra, te bendecimos. En el nombre de Jesús hoy damos gracias por esta salvación que no solamente fue ofrecida para los judíos, sino para todos nosotros alrededor del mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.